Esta mañana busquemos el libro Génesis, capítulo 39. Génesis, capítulo 39, desde el versículo 1 voy a leer. 39, 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que, desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Hasta el 5 hemos leído. José fue vendido por 20 piezas de plata. Los hermanos de José así vendieron a los ismaelitas. Los ismaelitas, llegando a Egipcio, vendió José como un esclavo a Potifar. Así llegó José a la casa de Potifar. Todo lo que manejaba José, todo salía bastante bien, por la gracia del Señor. Viéndolo, Potifar le gustó. Mira un poco. Este esclavo hebreo tiene sabiduría. Todo lo que él toca y maneja, y sale bien, y se queda ordenado. Eso le agradó. Así, Potifar le asignó como mayordomo de su casa y entregó todo en la mano de José. Así, José manejó todas las cosas de la casa de Potifar. Y Dios bendijo sobre la casa de Potifar por causa de José. En la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, hay muchas sombras de Jesucristo. Aunque no dice exactamente su nombre Jesús, pero hay muchas sombras de Jesucristo. Una de las sombras de Jesucristo es José. A través de José, Dios nos muestra sobre Jesucristo. ¿Cómo es Jesucristo? ¿Qué es lo que hace Jesucristo en la vida nuestra? ¿Cómo trabaja en la vida nuestra? También eso nos muestra a nosotros. Entonces, José, llegando a la casa de Potifar, él no vino ahí para ser servido, sino para servir a Potifar. Así es, Jesucristo no vino al mundo para ser servido, sino para servir a los demás. Por eso Jesucristo es manso, así dice la Biblia. Por eso Jesucristo se sentó sobre el asno también, ¿no? Y el pollino, ¿sí? Así la Biblia nos muestra. Muchos
están ocupados para hacer algo para el Señor. Muchos están trabajando a full para servirle a Dios, para ofrecer muchas cosas. Pero ellos están equivocados. El Señor, en vez de recibir algo de nosotros, prefiere servir a nosotros. Prefiere trabajar el Señor mismo para nosotros. Eso es el corazón del Señor Jesucristo. Por el engaño de Satanás, muchos están en el camino equivocado. ¿En qué sentido? Trabajando, ofreciendo, haciendo muchas cosas. Así se quedan contentos, se sienten mejor por hacer muchas obras para el Señor. Pero el Señor Jesucristo, Él vino para servirnos a nosotros. Aparentemente el Señor nos recibe algo, pero la verdad que no es así. Un ejemplo, cuando Jesucristo se fue a Samaria, al pueblo Sicar, ahí encontró una mujer, ¿sí? ¿Qué es lo que le dijo Jesucristo a esa mujer? Mujer, dame de beber. Aparentemente se ve que Jesucristo está rogándole, pidiéndole algo a esta mujer para recibir de ella, ¿no? Pero no fue así la realidad. Jesucristo le dijo esa palabra y llegó a Sicar también para entregarle el agua que salte para siempre. El agua que da la vida eterna. Para entregarle el agua viva, Jesucristo llegó a Sicar y también le dijo, dame de beber. Pero su intención no era sacar algo de ella, sino agregarle el agua viva. Así es. Jesucristo con mucho gusto quiere trabajar en la vida nuestra. Por eso vino al mundo, trabaja en la vida nuestra. Entonces, a través de José, Dios nos muestra el corazón del Señor. ¿Sí? ¿Cómo es el corazón de Jesucristo que tiene hacia nosotros? Trabajar Él mismo. Servirnos a nosotros. Todos los asuntos de la casa de Potifar, José se encargó. Desde ese momento, todas las cosas salieron bien ordenadamente. Así Jehová bendijo sobre la casa de Potifar. Así es. Dios así trabaja en la vida nuestra. Por eso nos envió Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros también entreguemos todas las cosas a Jesucristo, para que Jesucristo pueda manejar y trabajar, ¿sí? Todos los asuntos. Si dejamos en la mano del Señor, el Señor se encarga con mucho gusto y ordena y soluciona con su poder. Satanás engañó a la gente. Por eso, muchos creen en Jesucristo como cualquier otra religión. Hay muchas idolatrías, hay muchas creencias también. Pero en todas las religiones, creencias, idolatrías, hay un punto común. ¿Qué cosa? Cada uno tiene que hacer bien. Cada uno tiene que ofrecer muchas cosas a su Dios. ¿Sí? Eso es el punto común de las religiones. Por eso todos los religiosos y creyentes están ocupados.
para hacer lo mejor, para entregarle lo mejor a sus dioses. Los que creen en Jesucristo también hoy en día, por el engaño de Satanás. Así Satanás corrompió muchas iglesias. Así muchas iglesias se quedaron como una religión cualquiera. Están tomando el mismo camino. Nosotros tenemos que hacer tal cosa, vamos a hacer tal cosa, nosotros tenemos que ser excelentes, tenemos que ser buenos, tenemos que servir, tenemos que ofrecer lo mejor a Dios. Así están muchos. El Señor no quiere nuestro sacrificio. El Señor no quiere recibir algo bueno de nosotros, sino Él mismo vino para servirnos a nosotros. Sobre todo, el tema del pecado. Muchos están luchando contra el pecado por sí mismos para salir del pecado, para lograr el perdón del pecado. Jesucristo, Él vino. ¿Para qué? Para encargarse del pecado nuestro. El que toca el tema del pecado por sí mismo no puede lograr nunca jamás. No. Eso es nuestra realidad. Nuestra fuerza, nuestro poder no alcanza para solucionar el asunto del pecado. Para eso vino Jesucristo. Entonces, el Señor con mucho gusto se encarga de Jesucristo. Jesucristo puede limpiar el pecado, puede solucionar el asunto del pecado sin ningún problema. Pero el tema es, muchos no dejan en la mano del Señor. Ahí está el problema. Si nosotros no entregamos al Señor este asunto del pecado, este papel, si nosotros, mientras que agarramos, nosotros tratamos de solucionar y mejorar y resolver, Jesucristo no puede hacer nada de nada. Por eso, nosotros tenemos que entregarle al Señor Jesucristo este asunto del pecado también. Entonces el Señor con mucho gusto se encarga. Yo vengo para eso. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Para eso vino Jesucristo, para tomar ese papel. Jesucristo vino para trabajar por nosotros en la vida nuestra, con mucho gusto. Por eso Jesucristo fue crucificado en la cruz, diciendo, consumado es, tomando todo el pecado del mundo, con mucho gusto. Pero saben que muchos están sufriendo por sus pecados aún. ¿Por qué? Creen que pueden luchar contra el pecado y vencer. Muchos creen que pueden limpiar sus pecados por sí mismos. Muchos piensan que pueden dejar de cometer pecado por sus esfuerzos, por sus decisiones. Por eso, ellos no dejan ni entregan en la mano del Señor, sino cada uno está ocupado, luchando contra el pecado, queriendo resolver y ordenar y solucionar por sí mismo. Ahí está la trampa de Satanás. Así Satanás engaña. Tú puedes, ¿por qué no? Adelante. Tú puedes dejar de cometer pecado, tú puedes dejar de fumar el cigarrillo, tú puedes dejar de consumir la droga, la bebida alcohólica. Satanás así engaña. Tú puedes cumplir la ley, tú puedes lograr, tú puedes hacer lo bueno, lo correcto. ¿Por qué no puedes? Por eso muchos, en vez de entregarle al Señor y dejar en su mano, está luchando cada uno.
Por eso el Señor no puede trabajar en la vida de muchos. Eso es el único problema. Para Jesucristo no puede haber otro problema. Fuera de esto, no hay ningún problema. Jesucristo con el poder de Dios puede solucionar, puede ordenar, puede lograr. En la casa de Potifar, José se encargaba de todo lo que Potifar le entregó en la mano de José. Con mucho gusto José asumió la responsabilidad, se encargó y ordenó y administró todo perfectamente. Eso es lo que quiere el Señor en la vida nuestra también. Como Potifar entregó en la mano de José, Dios quiere que nosotros dejemos en la mano de Jesucristo todas las cosas de la vida nuestra vida completa también. Entonces el Señor Jesucristo, con el amor de Dios, con su poder de Dios, con mucho gusto, trabaja en la vida nuestra. Romanos 1:17 dice sobre la fe. Aquí vamos a ver un ratito Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo puede vivir el justo? Por la fe. Por la fe. ¿Qué? ¿De qué fe? ¿Qué clase de fe nosotros podemos tener? La fe que dice aquí es creer en Jesucristo, que se va a encargar de todas las cosas de la vida nuestra. Eso es lo que Jesucristo quiere hacer en la vida nuestra. El asunto del pecado también. No es que nosotros tenemos que tocar o podemos intentar, sino tenemos que entregarle al Señor Jesucristo. Entonces el Señor con mucho gusto se va a encargar y solucionar. Jesucristo va a limpiar el pecado nuestro sin ningún problema. Para eso vino Jesucristo. Busquemos Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo es la forma de Dios. Claro, Jesucristo es Dios. Dios es Jesucristo. Dios es el Espíritu Santo, ¿sí? Eso es la Trinidad. Pero Jesucristo tomó forma de siervo. Siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo. Así vino Dios con el cuerpo. El Dios que vino con el cuerpo es Jesucristo, tomando forma de siervo. Así es. Jesucristo vino para servir. Jesucristo vino para trabajar. Como sirvió José a Potifar. Como José se encargó todos los asuntos de la casa de Potifar y resolvió, ordenó sin ningún problema. Así vino Jesucristo para trabajar en la vida nuestra también.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Entregar todos los asuntos en la mano de Jesucristo, como hizo Potifar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Jesucristo con mucho gusto se va a encargar. Jesucristo con mucho gusto va a trabajar en la vida nuestra, con su poder, con el amor de Dios. Así es. Ustedes, ¿por qué están cansados, agotados? ¿Están equivocados si están así? Entreguen en la mano del Señor Jesucristo, que descansen ustedes. Jesucristo vino para darnos el reposo verdadero. Para eso Jesucristo asumió toda la carga, toda la carga, toda la dificultad, toda la situación, todo el problema. Jesucristo vino para encargarse. Él ya se encargó con mucho gusto. Nosotros podemos descansar delante de Jesucristo, creyendo en que Jesucristo se va a encargar y solucionar y arreglar, ordenar todos los detalles. Eso es la fe. Descansar en Cristo Jesús. Entregar en la mano del Señor Jesucristo y descansar y reposar. Eso es creer en Jesucristo. Porque muchos ellos mismos luchan contra el pecado y tratan de resolver el problema del pecado porque no creen en Jesucristo, que vino para limpiar todo nuestro pecado. Por eso están sufriendo muchos, por no creer en Jesucristo. Jesucristo, Él vino con el amor de Dios, ¿sí? No solamente el asunto del pecado, sino todo el asunto de la vida nuestra. Nosotros entregamos en la mano del Señor Jesucristo y descansamos nosotros. Eso es la fe. Eso es la fe. El que tiene la fe puede descansar bien delante de Dios, en Cristo. Para eso vino Jesucristo, ¿sí? Los que no creen en Jesucristo no pueden entregar en su mano de Jesucristo, ni pueden descansar tampoco, sino sufren constantemente. Dios así trabaja en la vida nuestra, amados. No solamente el pecado, sino qué dificultad tienen ustedes, qué situación tienes, qué problema tienen ustedes. Entreguen en la mano del Señor y descansen, por favor. Jesucristo con mucho gusto se va a encargar de todos los asuntos que ustedes dejan en la mano del Señor. Y Jesucristo va a resolver con el poder de Dios, con el amor de Dios también, con mucho gusto. Para eso vino Jesucristo. Muchos, como no creen en Jesucristo, están ocupadísimos para ofrecer algo, para hacer algo por el Señor, para el Señor. Al revés están. Satanás así nos engaña, para que nosotros no podamos descansar en Cristo.
Si ustedes ya dejaron en la mano del Señor, por favor, olvídense. Si ustedes ya entregaron en la mano de Jesucristo, olvídense de ese asunto. Quédense tranquilos, felices, seguros. Por favor, por favor. Dios, con mucho gusto, trabaja en la vida nuestra. Jesucristo vino en la vida nuestra al mundo como José para servirnos a nosotros, para encargarse de todos los problemas y las dificultades de la vida nuestra. Así, Señor, con mucho gusto, trabaja en la vida nuestra. Todos los asuntos, la parte de salud, su matrimonio, su futuro, su negocio, su trabajo, todo. Que dejen en la mano del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo con mucho gusto puede trabajar. Está trabajando, va a trabajar en la vida nuestra. Por eso ustedes tienen que entregarle a Él. Luego que descansen, eso es la fe. Eso es la vida de los justos. Mas el justo por la fe vivirá. Así es. Eso es la única manera de vivir los justos. Vivir por la fe. Entregar en la mano del Señor Jesucristo y descansar. Entonces Jesucristo va a resolver maravillosamente y trabajar en la vida nuestra fielmente. Por eso nadie puede jactarse delante de Dios. Yo logré tal cosa, yo sufrí, yo luché, yo por eso alcancé a tal. Nadie puede decir eso delante de Jesucristo. ¿Quién podría abrir la boca delante de Jesucristo? Nadie. Solamente los engañados por Satanás nomás dicen: yo he servido durante mucho tiempo, yo he hecho tal cosa, yo. Los que están engañados por Satanás dicen así. Pero la vida de fe no es así. Al revés es: Jesucristo trabaja por nosotros. Nosotros descansamos en Cristo. Así, a través de José, Dios nos muestra a nosotros sobre Jesucristo, quien vino y trabaja en la vida nuestra también. Así es. Entonces, hoy hasta aquí compartimos la clase.
duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Hasta el 10 hemos leído. La mujer de Potifar le tentaba a José: duerme conmigo. Así le decía a José. José era joven, era hermoso también. Pero José no aceptó el pecado, diciendo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Es el pecado. ¿Qué cosa? Dormir con otro hombre. Fuera del matrimonio, si una mujer duerme con otro hombre fuera de su marido, es el pecado. De parte del hombre también. Si duerme con otra mujer fuera de su matrimonio, también es el pecado. Entonces los solteros dirán: yo no tengo esposa ni marido, entonces soy libre, yo puedo dormir con cualquiera. Tampoco. En el matrimonio solamente puede haber relación matrimonial. Solamente en el matrimonio pueden dormir juntos entre hombre y mujer, como el marido y la esposa. Entonces, el soltero aún no sabe dónde está su esposa, pero está preparada. Hasta que encontré su esposa, no puede dormir con otra mujer, obviamente. Si José duerme con esta mujer de Potifar, no solamente ella comete pecado, sino José también, porque José, eso solamente le cae el mal sobre esta mujer de Potifar nomás, como que ella es casada. Sobre José también. José es soltero, pero esta mujer no es su esposa. Bueno, lastimosamente hay muchos que no entienden bien sobre ese punto, por eso sin pensar y llevan la vida sucia y desastre. Pero eso es el mal grande, el grande mal. Y el pecado. Dormir un hombre con otra mujer fuera de su matrimonio. De parte de mujer también. Eso es adulterio. Eso es la fornicación. ¿Sí? Bueno, así es el mundo. Desde que entró el pecado en el mundo, este mundo ya está lleno del pecado. La gente ya no tiene miedo de la fornicación, ni del adulterio. Así vive nomás, según su deseo, según su sentimiento. Por eso, un hombre duerme con cualquier mujer nomás. Un día con esta mujer, otro día con otra mujer. Así es este mundo. Pero eso no es lo que Dios quiere. Y
muchos dicen, eso es, eso es divertido, eso me gusta, dicen muchos. Entonces, sin pecado, ¿cómo puede vivir? ¿Cómo puede vivir? Una vez yo fui a una heladería, en el menú yo encontré un helado que tiene el nombre pecado. Había el nombre del sabor, del gusto del helado, pecado. Me sorprendí bastante, ¿no? ¿Qué? El nombre del helado es pecado. Probé yo. Estaba riquísimo, sí. Helado. Helado pecado era riquísimo. Helado puede ser, no sé quién puso el nombre así, pero puede ser. Pero el pecado mismo no es dulce. No, en ninguna manera. Creo que la persona a quien puso el nombre de ese helado, el pecado, creo que piensa que el pecado es dulce, agradable, rico. En ninguna manera. La alegría, el gozo que entrega el pecado, ¿eso cuánto tiempo duraría? Un ratito nomás, un ratito. Después sufrirá, llorará. Por el pecado, muchísimas personas sufren, lloran. Hay muchas madres solteras. Hay muchos que no conocen sus padres. Todo esto es resultado del pecado. La bebida alcohólica es dulce. Yo, cuando era niño, vivía en el campo. Me dolía mi diente, yo lloraba. Pero en mi pueblo no había clínica odontóloga. Y tenía que ir hasta lejos, hasta la ciudad. No había tiempo ni dinero. Era una noche. Yo lloraba, ¿no? Por el dolor de mi diente. Y viéndome, mi mamá me ofreció un trago de no sé qué, una bebida muy fuerte, bebida alcohólica, ¿sí? Ella me dio y me dijo, no traga así, pero eh, mantenga así, mantén dentro de tu boca. Y yo recibí y no podía aguantar, ¿no? Porque casi me quemaba mi boca. Muy fuerte era, muy fuerte. Y creo que eso era una manera natural para calmar el dolor de mi madre. Y la bebida alcohólica, muy fuerte, ¿sí? Cómo me hacía doler mi boca entera. Yo pensé que que quemaba mi boca, por eso tenía que escupir enseguida. Pero algunos dicen que no, es dulce, 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 dice. Yo no llegué a saborear ese sabor de la bebida alcohólica que es dulce, pero no es dulce. Eso no es felicidad, ¿sí? Yo no conozco la droga, pero los que buscan la droga, ellos piensan que ahí está la felicidad, la alegría, la satisfacción. La droga calma el dolor, la aflicción, la angustia. No es así.
destruye. El alcohol también. El pecado también. Nunca jamás nos entrega la felicidad. El pecado no. El pecado no tiene felicidad, no nos trae la felicidad. Al contrario, la angustia, el llanto, la ira, el furor. La tribulación va a traer, destrucción va a traer el pecado. Pero este mundo está lleno del pecado. En la vida nuestra también, desde Adán hasta hoy día, hasta la época de nuestros descendientes, sí, se va a manifestar el pecado. En la vida nuestra también ya entró el pecado profundamente. Pero ¿qué pasa? En la casa de Potifar también esta mujer ya estaba acostumbrada. Creo que ella no habrá hecho tal cosa a José nomás, sino creo que esta mujer, cuando no estaba su marido Potifar, solía hacer algo similar, ¿no? Bueno, ahí estaba José. José fue bien cortante. Viendo el pecado, viendo a esa mujer, José no aceptó. José, aunque estaba en la casa de Potifar para servir, no pudo hacer caso con el pecado. Claro, si José adulteraba con ella, ya no estaba ahí para servirle a Potifar, ¿no? Sino para destruir su hogar, su familia. Entonces, José es el símbolo de Jesucristo. Jesucristo está en la vida nuestra para servirnos, para trabajar en la vida por nosotros, pero Jesucristo no puede aceptar el pecado. Jesucristo no puede ignorar el pecado, sino lucha, ordena. Eso es lo que hace Jesucristo. Jesucristo no quiere el pecado nunca, jamás. Jesucristo no quiere adulterio, ni la fornicación, ni el otro pecado. No. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Jesucristo ordena y lucha contra el pecado. Eso es el papel de Jesucristo. No solamente esta mujer, sino todos se cayeron ante pecado. Si nosotros no podemos enfrentar contra el pecado, como esta mujer. Pero Jesucristo no se cae en el pecado. No. José no se cayó en la tentación, ni cometió el pecado. Así es. Nuestro Señor Jesucristo no se cae en la tentación ni en el pecado. Él venció contra el pecado. Eso es Jesucristo. Busquemos primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Primera Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿De quién dice este versículo? De Jesús.
Cristo. Así es Jesucristo. Jesucristo no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Así es. Jesucristo no puede cometer pecado, ni aceptar, ni dejar así nomás. Jesucristo no puede andar con el pecado, no, en ninguna manera. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Ordena, lucha contra el pecado. Ese es el trabajo de Jesucristo. Algunos dicen, ¿cómo puede vivir uno felizmente sin pecado, sin adulterio, sin la fornicación, sin la bebida alcohólica, sin droga? ¿Cómo puede? Es imposible, dicen algunos. Sobre todo en Corea, las universidades cada año organizan el festival universitario. Entonces, después del festival se queda desastre el ambiente por la bebida alcohólica, ¿no? Ahí consume bastante cantidad de la cerveza, de otra bebida alcohólica también. Entonces los jóvenes vomitan por todo lado y duermen entre ellos. Hay fornicación, adulterio, un montón de cosas. Bueno, había participado un rector al campamento mundial de nosotros, viendo que miles de jóvenes estaban bien ordenados y felices, riéndose, disfrutando juntos, corriendo de acá para allá. Todos eran universitarios. Ese rector se quedó muy asombrado. ¿Eso es real? ¿Cómo es posible? ¿Cómo tantos jóvenes pueden estar bien felices sin bebida alcohólica? Así decía. Por eso él se quedó asombrado y le encantó el trabajo de IYF. Por eso así participaba y acompañaba. Él dice que intentó muchas veces para organizar un festival sin alcohol, para organizar una actividad sin bebida, pero no pudo. Si no hay alcohol, todo estaba muy seco, nadie estaba contento ni sonriendo. Por eso muchos dicen, sin pecado no hay diversión ni satisfacción. Sin bebida alcohólica, sin droga no hay, pero en ninguna manera hay. Fuera del pecado, fuera de la bebida alcohólica y fuera de la droga, también hay felicidad. Hay la alegría, el gozo también. ¿Por qué no? Hay muchos que llevan la vida feliz, sin pecado, sin fornicación, sin la bebida, sin droga. Sí, así es. ¿Cómo? Por Cristo. Por Jesucristo puede llevar la vida feliz sin pecado. Muchos solamente piensan lo que ven nomás al momento. No piensan, no quieren pensar profundamente, ni quieren pensar un poco más adelante. Si yo hago tal cosa, ¿qué es lo que va a suceder? No piensan. Solamente piensan lo más cercano nomás. ¿Sí? Pastor Osupa una vez nos contó que su cuñada, después de la muerte de su hermano mayor, se quedó viuda, ¿no? Se quedó de viuda. Ella sufría por reumatismo articular. Como ella vivía en el campo, sin consultar con un doctor, ella
tomaba una pastilla que recomendaba a sus amigas y vecinas. Pero le caía bastante bien, le resultaba bastante bien, le calmaba el dolor, andaba tranquilamente. Pero esa pastilla era de una hormona que le afectaba, le destruía la salud de su cuerpo. Un día sus hijos se enteraron y llevaron al hospital. Un doctor hizo análisis y les informó que por la pastilla que ella tomó durante mucho tiempo, se quedó muy grave su enfermedad. Eso era muy fea, muy peligrosa la pastilla. Por eso el doctor recetó y le dio otro medicamento. Y los hijos de ella le entregaron esa pastilla buena, el medicamento sano. Pero ella tomó unas cuantas veces, no quiso tomar más porque no había resultado, no le caía bien. Igual seguía dolor, ella no sentía bien. Y ella se enojó con sus hijos. ¿Por qué me quitas mi medicamento y me das esto que no me sirve? Claro, para que haya buen efecto lleva un tiempo, ¿no? Ella tenía que aguantar un poquito más, pero ella no quiso tomar ese medicamento sano y bueno y otra vez volvió a tomar esa pastilla que destruía su salud. Así muchos piensan solamente lo rápido, lo pronto, lo que ve nomás al momento, ¿sí? Eso quiere seguir. Eso me cae bien. Así con eso ya me quedo tranquilo, con eso ya no me duele más. Bueno, me quedo con esta pastilla. Así muchos se quedan con el pecado. Eso me agrada. Eso es divertido. Así yo estoy satisfecho. Así nomás hace cualquier cosa y sigue su deseo, su idea, su manera, sin pensar. Por eso muchos sufren y se pierden. Pero ¿saben qué? Como José no pudo aceptar esa tentación de esta mujer de Potifar, Jesucristo no acepta el pecado. Nunca, jamás. No acepta el pecado, sino Jesucristo lucha contra el pecado. Entonces, Jesucristo, ¿por qué no nos salvará del pecado? ¿Por qué Jesucristo no podrá entonces ordenar la vida nuestra? ¿Por qué Jesucristo no podría darnos la salvación del pecado, el perdón del pecado y sanar la vida nuestra sucia y ordenar y recuperar nuestra vida y nuestro corazón? Por supuesto, Jesucristo puede hacer. Puede hacer. Muchos piensan, no, ya es tarde, yo ya cometí muchísimos pecados, yo ya estoy llevando la vida a desastre, ya es tarde. No, en ninguna manera. Nunca es tarde, nunca. Si entre ustedes, si hay algunos que sufren por sus pecados, no piensen que es tarde, ya no hay esperanza. No, no es así. No se preocupen. Jesucristo está. Jesucristo que vence el pecado está. Jesucristo que no cometió ningún pecado está con nosotros. Jesucristo que no se cayó en la tentación ni en el pecado está con nosotros. Jesucristo puede salvarnos del pecado sin ningún problema. Jesucristo puede recuperar la vida de los que se cayeron en el pecado sin ningún problema. Así es, así es. Que tengan esperanza. Aunque la Biblia no dice así, pero yo me imagino y pienso así. Aquí José dijo, ¿no?
aquí, 8. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Eso quiere decir que José tenía autoridad para manejar todas las cosas de la casa de Potifar, menos esta mujer, porque es la dueña de la casa, ¿no? La esposa de Potifar. Yo pienso, si ella también estaba bajo la autoridad de José, ¿qué habrá pasado? Yo creo que José habrá corregido la vida de esta mujer. Esta mujer era una mujer sucia, engañaba a su marido. Creo que Potifar no sabía nada de lo que hacía esta mujer. Si José tuviese la autoridad para dominar, sin problema podía ordenar la vida de esta mujer y recuperar, para enderezar su vida, para que ella pudiera salir de la fornicación, de ese pecado. Pero no pudo tocar, ni ordenar, ni exhortar, ni corregir. ¿Por qué? Estaba fuera de su alcance. Por eso nomás. Entonces, amados, si la vida de ustedes, si está entregada en la mano del Señor Jesucristo, ¿qué hará el Señor? El Señor, en vez de cometer el pecado, en vez de disfrutar con ustedes en el pecado, va a ordenar la vida. Va a poder enderezar, va a poder corregir, va a poder recuperar sin ningún problema. Así es José, así es Jesucristo. Sin ningún problema, Jesucristo puede trabajar en la vida nuestra. ¿Tienen pecados? ¿Se cayeron en el pecado? ¿Cometieron muchísimos pecados? No se preocupen. Jesucristo está con nosotros. Quien no cayó en el pecado nunca jamás. Quien no cometió pecado nunca jamás. Él está con ustedes. En vez de luchar contra el pecado ustedes mismos, que dejen en la mano del Señor la vida entera de ustedes. Jesucristo puede resolver. La fornicación, adulterio, estafa, los vicios como bebida alcohólica, como la droga, sea lo que sea. Jesucristo puede ordenar la vida y recuperar la vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así Jesucristo trabaja en la vida nuestra. Entre los hermanos de Paraguay, ministros, seminaristas, hay muchos que se recuperaron de ese camino. Yo también andaba en el pecado, pero Dios me recuperó, ya me da otra vida para que yo pueda llevar una vida sana y preciosa. Con mucho gusto el Señor Jesucristo quiere trabajar en la vida de todos ustedes que dejen en la mano del Señor y esperen a Jesucristo. Él puede limpiar el pecado, puede encargarse de este asunto y puede ordenar sin ningún problema. Que tengan esperanza en Jesucristo, quien no cayó en el pecado como José. Así Jesucristo venció el pecado. Así en la vida de todos ustedes, de todos nosotros, trabaja el Señor Jesucristo fielmente. Bueno, y hasta segunda clase no se cortó la luz ni la transmisión,
Por la gracia del Señor estamos manejando la clase. Estoy muy feliz y agradecido al Señor.
al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de vosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. Y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Hasta el 18 hemos leído. Qué interesante, ¿no? Lo que sucedió en la casa de Potifar. Esta mujer constantemente insistió a dormir con José, pero José hasta último momento no hizo caso, rechazó, fue bien cortante. Pero un día José, para hacer su trabajo, entró en la casa. Ahí estaba sola esta mujer y no estaba nadie. Ese ambiente es muy peligroso, ¿no? Sí. Eh, Estar entre dos nomás, no hay testigo. Es bueno andar entre dos. Por eso los discípulos de Jesucristo, cuando Jesucristo envió a predicar, Jesucristo envió en pareja, entre dos. Porque uno puede caerse, pero si está el otro, eso le ayuda también, le protege también, ¿no? En muchos sentidos. Y José, si hubiese entrado ahí con su compañero, con alguien, ahí adentro en la casa para hacer su trabajo, no tuviera problema, ¿no? Y la mujer de Potifar no iba a hacer esa cosa tonta, ni mentir tampoco, ni echar culpa a José. Pero José entró, no porque José no tenía esa sabiduría, sino Dios quiere mostrarnos otro asunto a través de este acontecimiento. Ella asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. ¿Qué insiste tanto, no? Esta mujer. José y se asustó, dejó su ropa y se retiró. Luego ella empezó a gritar, auxilio, socorro. Así ella empezó a gritar diciendo, mira, este hebreo me quería violar, me quería deshonrar, mira este. Uf, esta mujer fue una actriz profesional. Hizo el teatro excelentemente bien. Así echó culpa a José. Potifar, al enterarse de lo que dijo su mujer, se enojó grandemente y sin saber, sin oír más de José, y metió en la cárcel. A través de eso Dios nos muestra a nosotros una cosa importante. ¿Quién cometió pecado? La mujer de Potifar. Ella es culpable. Ella cometió pecado. Ella quería adulterar. ¿Sí? Pero ¿quién fue condenado?
José. Y entró en la cárcel. A través de eso, Dios nos quiere mostrar algo. José se encargó el pecado de esta mujer maldita. Y fue condenado y entró en la cárcel. Así es. Jesucristo es el símbolo de Jesucristo, ¿verdad? Perdón, José es el símbolo de Jesucristo, ¿verdad? Para eso vino Jesucristo al mundo. Sí, para eso. Jesucristo se encargó del pecado de todos nosotros. Como esta mujer maldita, nosotros también cometemos pecados. No solamente esta mujer es sucia, nosotros también. No hay diferencia entre esta mujer y nosotros. Por eso Jesucristo vino para quitar el pecado del mundo. Eso desde el libro Levítico Dios nos muestra bien claramente. En el libro Levítico ahí nos muestra cómo se hace la expiación del pecado. El que comete pecado, uno del pueblo, si llega a cometer pecado, ¿qué es lo que hace? Trae una cabra sin defecto. Luego, ante el sacerdote en el tabernáculo, ¿qué es lo que hace el que cometió pecado y conoció su pecado que cometió? Pone sus manos sobre la cabeza de la cabra. Así es. ¿Por qué? A través de esta imposición de mano, el pecado de este hombre que cometió pasa a la cabra. Eso es importante. A través de la imposición de mano, la cabra se encarga el pecado de este hombre. ¿Sí? Así quita el pecado de este hombre. Luego, esta cabra muere y derramando su sangre, entonces el sacerdote toma la sangre de esta cabra y pone sobre los cuernos del altar, donde está escrito el pecado. ¿Sí? El pecado está escrito en los cuernos del altar. Luego en la tabla del corazón, ¿sí? Con el cincel de diamante. Bueno, ahí pone la sangre, entonces Dios viendo la sangre, este pecado ya está pagado, la muerte, así se hace la expiación. Así muere una cabra sin defecto. Pero esta cabra solamente puede limpiar el pecado solamente de un solo pecado. Entonces, cada vez cuando comete pecado tiene que traer la cabra. Por eso Dios puso otro holocausto más, otra ofrenda mejor que esta cabra. ¿Qué cosa? Macho cabrío. Una vez al año, en el día 10º del mes séptimo. En ese día, el sumo sacerdote, como el representante de todo el mundo, de Israel, pone su mano sobre la cabeza del macho cabrío. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Busquemos el Levítico capítulo 16, un ratito. Levítico capítulo 16, versículo 21. Busquemos. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo
y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. ¿Qué hace Aarón, el sumo sacerdote? Pone su mano sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Cuando pone su mano sobre la cabeza del macho cabrío, ¿qué pasa? Aquí dice, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Qué cosa? Todos sus pecados. Todas las iniquidades, todas sus rebeliones, todos sus pecados. ¿En dónde pone? Sobre la cabeza del macho cabrío. Poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Entonces el pecado del pueblo de Israel se queda sobre la cabeza de este macho cabrío. ¿Sí? Entonces el pecado, ¿este pueblo de Israel tiene pecado o no? Ya no, porque ya pasó al macho cabrío. Por eso, como dos machos cabríos prepara el sumo sacerdote, uno hace lo mismo la imposición de mano, luego mata y con su sangre entra y rocía en el propiciatorio. Con otro macho cabrío vivo, pone luego, lleva al desierto. Eso es la expiación que se hace una vez al año. En esta expiación, lo más importante es poner la mano sobre la cabeza del macho cabrío o la cabra, sin defecto. ¿Por qué? Para poner el pecado, para dejar el pecado sobre la cabeza del macho cabrío y de una cabra sin defecto. Así también. Entre nosotros y Jesucristo hay un proceso muy, muy importante. Todo el mundo sabe que Jesucristo vino para limpiar nuestro pecado, ¿sí? Pero el tema es, ¿cómo nosotros pasamos nuestro pecado a Jesucristo? Ahí está el tema. En la casa de Potifar, José así se encargó del pecado de la mujer de Potifar. Pero entre Jesucristo y nosotros entonces, ¿cómo se hace esa imposición de mano? ¿Cómo Jesucristo puede encargarse del pecado nuestro y quitar nuestro pecado? Eso es muy importante, ¿no? Aunque Jesucristo muere en la cruz perfectamente, pero si nuestro pecado, si no pasa a Jesucristo, la muerte de Jesucristo no tiene nada que ver con nosotros. Por eso Jesucristo antes de morir hizo una misión tan importante. Busquemos el libro de San Mateo, capítulo 3. San Mateo, capítulo 3. ¿Sí? 13. San Mateo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Jesucristo vino al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista tenía que ser? Porque entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Eso a qué se refiere? Para el pueblo de Israel, Aarón tenía que poner sus manos sobre la cabeza de macho cabrío como representante del pueblo de Israel, porque él era sumo sacerdote, el representante oficial del pueblo de Israel. Entonces, ¿quién es el representante? ¿Quién puede representar a toda la humanidad, a todos nosotros, sin importar los siglos? No puede ser Aarón, ni Moisés, ni Abraham, ni David, ni un presidente, sino tenía que ser Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Cuál es su papel? El mayor entre todos los que nacen de mujer.
Es una palabra muy maravillosa. Entre todos los que nacen de mujer. Estamos en el siglo XXI, ¿verdad? En este siglo XXI, ¿cómo nacen los bebés? ¿De mujer o de hombre? De mujer. Yo también nací de mi madre. Mis hijos también no nacieron de mí, sino de mi esposa. Entonces, los que nacen de mujer, eso se refiere a todos los seres humanos, ¿sí? Sin importar los siglos, en el siglo X, en el siglo XIX, en el siglo XV, en el siglo XX, igual. En los días venideros también. Entonces, quiere decir que Juan el Bautista es el representante de todos nosotros, de toda la humanidad. Él puede poner su mano sobre la cabeza de Jesucristo por nosotros, como representante. ¿Sí? Por eso vino Jesucristo hasta el río Jordán. 14. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Quién es mayor entre Juan el Bautista y Jesucristo? Obviamente Jesucristo es mayor, Él es creador mismo. Él tiene la forma misma de Dios. Sí. Juan el Bautista ya lo sabía quién era Jesucristo. Por eso él se le opone. No, no, Señor, en ninguna manera. Yo necesito ser bautizado por ti. Tú vienes a mí. Eso quiere decir que Juan ya sabía quién era Jesucristo. Por eso él no se animó de poner sus manos sobre la cabeza de Jesucristo. Eso humanamente sería igual que un niño tocar la cabeza de su abuelo, ¿no? Hola, abuelo, su cabeza así. Mal educado, ¿sí? Más o menos así, no más que eso. ¿Cómo un ser humano puede tocar la cabeza de Jesucristo? No, Juan el Bautista, no, no, no. No, Señor, eso es imposible. Se le oponía. Ahí Jesucristo le dijo. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesucristo le dijo exactamente, estrictamente, deja ahora. Así, ¿dónde está? Así conviene que cumplamos toda justicia. Así ordenó, eso ya era una orden. Ahí por fin le dejó. Así Jesucristo fue bautizado por el Juan el Bautista, el representante de todos los seres humanos que nacen de mujer. Entonces, por nosotros, en vez de nosotros, Juan el Bautista puso sus manos sobre la cabeza de Jesucristo. Eso quiere decir que nosotros mismos también ya pusimos nuestras manos sobre la cabeza de Jesucristo. ¿Qué pasa entonces ahí? A través de la imposición de mano, nuestro pecado pasa a Jesucristo. El pecado de todo el mundo, el pecado de todos nosotros, ya pasó a Jesucristo. A través de este bautismo. Eso es el poder y valor del bautismo. Así es. Así es. Dios así trabaja. Busquemos San Juan, capítulo 1, versículo 29. San Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así fue de verdad. ¿Quién quitó el pecado del mundo? Jesucristo. A través del bautismo, por Juan el Bautista. Amados, entonces, todos nuestros pecados, ¿dónde están?
en Jesucristo. Jesucristo ya quitó el pecado del mundo. Ya quitó el pecado del mundo. Así es. Nuestros pecados ya están en Jesucristo. Busquemos Isaías capítulo 53 también. Isaías, versículo 5. Isaías 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesucristo fue castigado por nosotros. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Así es. Jesucristo no cometió ningún pecado. No, nunca jamás. Pero fue herido, molido, castigado, crucificado, juzgado por el pecado de nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así es. Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. ¿Cómo? A través de Juan el Bautista. Así es. Amados, ¿ustedes cometieron pecados? ¿Se cayeron en pecados, en las tentaciones? Todos sus pecados ya Jesucristo quitó. Jehová ya cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Amén. Entonces, ustedes, nosotros, ¿tenemos pecados o no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque está en Jesucristo. Nuestros pecados ya pasaron a Jesucristo. Todos nuestros pecados. Así es. Amados, como José se encargó el pecado de la mujer de Potifar, José fue condenado por la mujer de Potifar. Así Jesucristo fue castigado, herido, molido, condenado por el pecado de todos nosotros. Así es. Recuerden bien este punto. Todos los pecados de todos nosotros, Jehová cargó en él, en Jesucristo, a través de Jesucristo. Eso es lo que Dios nos muestra. Esta es la realidad que logró Jesucristo. Así Jesucristo fue crucificado en la cruz. Pagó la paga del pecado. Así nos dejó libres de nuestros pecados, limpios. Amados, entonces ustedes tienen que hacer algo por sus pecados. No, en ninguna manera. Jesucristo ya logró. Por eso Él dijo, consumado es en la cruz. Ya no falta nada de nada. Los seres humanos no hay nada que hacer por sus pecados, porque Jesucristo ya lo hizo suficientemente todo conforme a la palabra de Dios para limpiar nuestro pecado. Él se encargó de nuestro pecado. Él fue condenado en vez de nosotros para darnos la vida verdadera y eterna.
Eso es lo que logró Jesucristo. José es el símbolo de Jesucristo. Así Jesucristo entró en la tumba en vez de nosotros, por nosotros. ¿Sí? Así es. Busquemos Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es. Dios así nos muestra bien claramente. ¿Quién fue crucificado en la cruz? Nosotros, a través de Jesucristo. No solo fue crucificado Jesucristo, sino juntamente con Cristo nosotros ya estamos crucificados en la cruz. Quiere decir que la muerte de Jesucristo fue la muerte nuestra. En vez de nosotros, Jesucristo recibió toda la maldición y toda la destrucción y el juicio por nosotros, para nosotros. Esto es lo que logró Jesucristo. Amados, Jesucristo ya vino, ya logró. A través de José nos muestra también lo que hizo Jesucristo para nosotros. Ustedes cometieron pecados, no se preocupen. Jesucristo ya se encargó. Jesucristo ya quitó el pecado del mundo. Entonces, ¿ustedes tienen pecados o no? Ya no. Ya no. Eso es lo que logró Dios a través de Jesucristo. Por eso esta mujer se quedó inocente. ¿Sí? Sin problema, ella se quedó con su marido, llevando la vida feliz y normal. Sucedió algo en su casa, ¿no? Sí, ella quería fornicar con José. Ella asió su ropa, intentó para dormir con José, para adulterar. Y sucedió algo, pero por ese acontecimiento, por esa fornicación, por ese intento, por esa maldad, por esa suciedad, por ese pecado, ¿quién recibió la condenación? José. Por eso esta mujer se quedó inocente para llevar la vida con su marido Potifar, sin problema. Así es. Amados. No solamente esta mujer cometió pecado, sino todos nosotros también. Pero en vez de nosotros, Jesucristo recibió todo el juicio, toda la destrucción y el castigo para darnos la vida eterna. Eso es lo que nos muestra este capítulo 39. Amados, no miren a sí mismos, sino a Jesucristo, que limpió todo nuestro pecado. La fe verdadera es creer en Jesucristo, que ya limpió todo nuestro pecado. Creer en que ya todo nuestro pecado fue perdonado por la sangre de Jesucristo. Esto es la fe verdadera. Que estén todos ustedes felices por la fe en Jesucristo. Que sigan adelante valientemente, tranquilamente delante de Dios, porque todos sus pecados ya son perdonados y lavados.
Busquemos el libro Génesis, capítulo 39, desde el 19 voy a leer. Génesis 39 y 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: Así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hasta el 23 hemos leído. Y José, por fin, entró en la cárcel. Aparentemente se ve muy feo, ¿no? Estar en la cárcel, entrar en la cárcel. Nadie quiere entrar en la cárcel, pero Dios le permitió y le dirigió a José entrar en la cárcel. Pero ¿cómo estaba José en la cárcel? Estaba bien por la misericordia de Dios. José no sufría nada en la cárcel, sino él estaba prosperado en la cárcel. Todo lo que él manejaba, Jehová lo prosperaba también. Muchos quieren estar en un lugar seguro, bueno y mejor, tranquilo. Y quiere tener más poder, más abundancia, más riqueza, más sabiduría. Pero más que todas estas cosas, lo más importante es con quién está. Eso es importante. Si está con Dios, esté donde esté, suceda lo que suceda, eso no causa ningún problema. José recibió el odio de sus hermanos. También la casa de Potifar recibió la persecución de esta mujer de Potifar. Por fin entró en la cárcel. Pero cada momento, cada paso de José, él no estaba afligido ni angustiado, sino estaba agradecido, fortalecido, contento y feliz. Tranquilo estaba. ¿Por qué? Estaba con Dios. Él tenía sueño, tenía la promesa. Él estaba bajo la voluntad de Dios, bajo la guía de Dios, con la presencia de Dios. Por eso, aunque no estaba tan linda su situación ni el ambiente donde él estaba, eso no le afectaba nada de nada. Sino, él en la casa de Potifar, aunque estaba como un esclavo, felizmente andaba, administrando, manejando las cosas que le encargaba su amo Potifar. Él así llevaba la vida feliz. En la cárcel, otra vez.
El jefe de la cárcel le entregó a José todos los asuntos de la cárcel. Él manejaba. Y el jefe de la cárcel, por medio de José, pudo descansar bien y estaba tranquilo. Ya después de entregar en la mano de José, el jefe de la cárcel no se preocupaba nada del trabajo que se encargaba José. Para nosotros, más que un lugar seguro y tranquilo y una situación cómoda, más que eso, la presencia de Dios, la voluntad de Dios, eso es importante. Si está con Dios, si recibe la guía de Dios, si se apoya en Dios, esté donde esté, recibe la bendición de Dios. Su vida es bendita, sin duda. Pero tenga lo que tenga, logre lo que logre, si no está con Dios, si está fuera de la voluntad de Dios, aparentemente tiene de todo, hace todo lo que quiere, pero por fin su vida se acaba bien quebrantada. Su vida está en el fracaso. Por eso la vida de cada uno de nosotros no depende de la situación ni del ambiente, ni de lo que tiene, sino está con Dios o no. Por eso nosotros a través de la Biblia podemos aprender cómo podemos estar con Dios. José entró en la cárcel, pero ahí él también halló gracia ante los ojos de Jehová. José, aunque entró en la cárcel, él no entró por su pecado ni por alguna delincuencia, por falla, por error, sino Dios lo llevó a la cárcel para cumplir su promesa. Nosotros sabemos que ahí él encontró con el copero luego cuando Faraón tuvo sueño y el copero se acordó de José y Faraón le llamó y José interpretó el sueño de Faraón, por eso le asignó como el gobernador, ¿sí? Nosotros ya sabemos la historia. Así es. Por eso, el que recibe la guía de Dios, el que está en la voluntad de Dios, esté donde esté, eso no es importante. Lo más importante es quién le dirige su vida, quién le acompaña, quién trabaja en su vida. Entonces, aunque esté en la cárcel, aunque esté en otro lugar más peligroso o feo, Dios con su voluntad está trabajando fielmente en la vida de José. Bueno, nosotros ya sabemos que José tiene la sombra de Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esta Biblia a través de José? Aquí nosotros podemos ver una cosa interesante. Capítulo 29, versículo 22. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. El jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos. Eso
nosotros ya vimos en otra parte también, ¿no? En la casa de Potifar. Potifar entregó en la mano de José todos los trabajos de su casa. Todas las cosas de su casa entregó en la mano de José. Por eso, todo lo que manejaba José, Dios lo prosperaba. También eso sale una vez más, un poco más adelante, ¿no? En el palacio de Faraón. Faraón también entregó en la mano de José toda la autoridad, todo el poder de Faraón, que administrará todo el país. Así es. Entonces, cuando José manejaba los asuntos, todo salía bien. Dios, Jehová lo prosperaba. En la casa de Potifar, en la cárcel, en el palacio de Faraón, también. Así es. ¿Eso a qué se refiere? Cuando nosotros entregamos en la mano de Jesucristo, Jehová lo prospera. Si nosotros entregamos en la mano de Jesucristo nuestra vida completa, todas las cosas, sin Cristo, Jesucristo puede manejar, administrar, solucionar, arreglar. Todo lo que se encarga Jesucristo, Jehová lo prospera. Jehová trabaja así, a través de Jesucristo. En la vida nuestra, Dios así envió Jesucristo. Entonces, si nosotros entregamos en la mano del Señor Jesucristo nuestra vida completa y todos los asuntos, con mucho gusto Jesucristo va a aceptar y trabajar y solucionar y arreglar y manejar mejor que nosotros. Pero ¿qué pasa? Muchos no quieren entregar en la mano de de Jesucristo. Sí, por la teoría o por alguna ocasión entrega, pero ¿qué cosa? Los asuntos que les hace doler la cabeza. O mi problema, mi dificultad, o mira esto, aquello. Eso entrega en la mano del Señor Jesucristo. Pero los asuntos importantes, no. Algo que no es tan importante, que no le afecta tanto, que salga bien o no. Esa clase, bueno, Señor, le dejo en su mano, sí, que usted maneje. Pero los asuntos importantes, no entrega. Entonces, si no entrega la mano del Señor Jesucristo, ¿quién maneja? Cada uno. Ellos mismos manejan. Esto yo cómo podría entregar en la mano del Señor Jesucristo, porque es un tema importantísimo para mi vida, para mi familia, para mi matrimonio, para mi futuro, para mi trabajo, para mi estudio. Es re importante. Por eso me encargo yo. Así piensan muchos. Tontos son. Entonces, ¿acaso Jesucristo sería nuestro mozo, nuestro sirviente, que agarra los asuntos que nos hace doler la cabeza, que nos molesta? No. Jesucristo es el Señor nuestro, que nos ama, que quiere trabajar en la vida nuestra con mucho gusto, con su amor. Hay muchos que sufren y fracasan. ¿Cómo?
¿Por qué no entregan en la mano de José, perdón, de Jesucristo los asuntos importantes? Por eso cada uno agarra por sí mismo y maneja a su manera, según su cálculo, con mucho cuidado. Por eso fracasan. Por eso se pierden. Ustedes tienen que saber un punto importante. No piensen así, por favor. Esto es muy delicado, muy importante, por eso yo me encargo, ¿sí? Señor, usted, por favor, que espere a un lado. Yo voy a decidir, yo voy a manejar, yo voy a cuidar, porque es re importante, es único de mi vida, es la única oportunidad. Por eso yo voy a pensar bien, voy a investigar bien, voy a analizar bien y voy a tomar una decisión, ¿sí? Señor, usted, por favor, que quédese tranquilo y por favor que a un lado, ¿sí? No hagan eso, por favor. No confíen en sí mismo, por favor. ¿Saben usted por qué? Satanás es muy inteligente, muy astuto. Nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestra capacidad no alcanza para competir con Satanás. Para enfrentar contra Satanás, no, por favor. Ustedes son inteligentes, ustedes tienen conocimientos, sabidurías, experiencias. Por favor, tengan lo que tengan ustedes. No alcanza, eso no puede alcanzar al nivel de Satanás, que es más hermoso, precioso, excelente entre todos los ángeles. Es Satanás, el lucero, más hermoso, más precioso, más inteligente, más excelente. Nuestra inteligencia, nuestro IQ, QI, no alcanza, no alcanza. Entonces, si nosotros enfrentamos contra Satanás, ¿qué es lo que va a suceder? Perderemos sí o sí, 100%. Satanás nos puede engañar y convencer y estafar silbando sin ningún problema. Eso es Satanás. Eso es Satanás. Había un cuento gracioso, pero que tiene un mensaje. En Corea había un señor, se llama Park. Él tenía su amigo Kang, su apellido Kang. Su amigo Kang siempre le estafaba, le engañaba, le aprovechaba a su amigo Park. Entonces, hasta su esposa del señor Park sufría por su marido, ¿no? Porque siempre su amigo señor Kang le aprovechaba. Cuando hacía un negocio juntos o algo, agarraba lo mejor, señor Kang, y le entregaba lo feo a su amigo, señor Park. Porque el señor Kang era más inteligente, ¿sí? Más inteligente y astuto. Un día, eh, un día, señor Park se fue al monte para hacer leñas. Él, haciendo leñas, echando los árboles, cortando, ahí encontró un animal. Hay un animal que tiene cola larga, que tiene muchos pelos lindos. Eso en Corea usaba mucho, ¿sí? Para
hacer, ¿cómo es? Ese pincel para escribir, para bufanda, para todo, era bastante útil. La cola, que valía muchísimo. Ese animal no usaba tanto para la carne ni para otra cosa, sino su cola. Eso era bastante útil. Pero ese señor Bach y encontró, agarró y se quedó muy feliz. Así regresaba a su casa con bastante leña, ¿no? También. Ahí en la orilla de su pueblo encontró su amigo, señor Kang. Señor Kang, viéndole a su amigo, señor Park, él estaba muy contento. A ver, hoy yo qué voy a aprovechar, qué voy a quitar de él, pensaba. Él encontró ese animal. Oh, mira un poco, oye, ¿qué es eso? No, eso no es nada. Oh, mira un poco, mira, déjame ver. Era ese animal que tenía cola preciosa, excelente. Señor Kang le felicitó a su amigo. Mira, eres cazador profesional. ¿Cómo pudiste encontrar este? ¡Wow! ¿Cómo agarraste? ¡Qué genial! Así le alababa. Luego, ahí ya, señor Park, ya se daba cuenta que, mira, este amigo astuto, maldito, me quiere quitar este animal. Hoy yo no voy a ser engañado por él. Jamás. Por favor. Hoy yo no. No toque, no quiero saber. No quiero hablar contigo. Déjame. Mira. Pero señor Khan, le decía, mira. Yo no te pido muchas cosas. Dame una oreja, por favor. Una oreja. ¿La oreja? No quiero. Por favor, ¿sabes qué? Mi esposa cosiendo a mano siempre pinchaba su dedo por la aguja. Yo quería poner un protector de su dedo, pero no podía. Pero yo veo que la oreja de este animalito, justamente su tamaño, eso es muy justo para hacer protector de su dedo. Ese señor Pa pensaba, no puedo, no quiero, no. Por favor, mira, tiene dos orejas, dame una nomás, una, ¿sí? Con la otra tú puedes hacer para tu mujer. No, yo quiero hacer para mi esposa, para todo. Por favor, una oreja. Ese señor Pa ese día tomó decisión y juramento y estaba bien despierto para no ser engañado ni perder nada, ¿no? Mira, este maldito astuto me quiere quitar la oreja. Hoy yo voy a proteger, yo voy a cuidar, voy a agarrar, no voy a perder, no voy a entregar nada de nada. No, tengo que hacer dos protectores para mi esposa. Uno yo quiero dejar de reserva, ¿sí? Por favor, no. Por favor. Le rogaba por una oreja a su amigo señor Kang. Por fin, aunque resistía, le pedía tanto ese día, señor Park no hizo caso. No, en ninguna manera, no. Por fin, señor Kang, bueno, hoy yo no puedo lograr nada. Ay, se decepcionó. Viéndolo, señor Park se quedó feliz por dentro. Sí, hoy yo gané. Hoy este amigo astuto hoy ya no me quitó la oreja ya. Él se quedó feliz. En ese momento, señor Kang le dijo, oye, ya bueno, hoy yo no puedo vencerte, no puedo convencerte y bueno, está bien. Pero oye, amigo, toma tus dos orejas, todo sí, pero la cola, eso que no sirve para nada, eso dame a mí por lo menos, ¿sí? Quédate con las dos orejas, pero dame la cola, eso que no sirve para, no tiene carne ni nada.
Como el señor Park estaba tan contento, hoy yo gané, estaba muy feliz. Él escuchándolo, bueno, eso ya no me sirve. Bueno, por lo menos eso toma, entonces está bien. Cortó la cola y le entregó a su amigo y regresó a su casa. Llamando a su mujer, ¿no? Oye, mi amor, ¿dónde estás? ¿Qué pasa, mi señor, mi marido? Él decía, mira, yo encontré mi amigo astuto, es Can, en la orilla del pueblo. Él me quería quitar la oreja, pero hoy yo cuidé y yo protegí, gané, no perdí nada. Mira, 2 orejas tiene este. Y la señora le preguntó, ¿y la cola? Ah, eso que no servía para nada, yo le entregué nomás. Como él se quedó muy triste, bueno, sí, ya se veía muy pobre, miserable, como que hoy yo gané, yo protegí 2 orejas, yo le regalé nomás la cola. Ay, mi cabeza, la señora otra vez eh, lloraba, ¿no? Ay, mi amor, así. Porque la cola, dentro de ese animalito, la cola era la parte que valía más, ¿sí? Pero eso perdió. Qué astuto, ¿no? Señor Khan. Satanás es incomparable. Mucho más astuto e inteligente que señor Khan. Para quitar una cosa importante, otra vez usando su astucia, distrayendo. Por eso, ustedes no piensen en enfrentar contra Satanás por su inteligencia, capacidad. Si ustedes se enfrentan, van a perder todas las cosas, sí o sí. Sin darse cuenta, pierden y fracasan. ¿Quién puede enfrentar contra Satanás entonces? Jesucristo. Solamente Jesucristo. Por eso nosotros entregamos todo en la mano de Jesucristo. Entonces con mucho gusto Jesucristo se encarga y protege y prospera también y nos da lo mejor, obviamente. Amados, ¿ustedes creen en Jesucristo? Entonces, entreguen en la mano de Jesucristo todas las cosas importantes de la vida de ustedes. Luego que descansen, confíen en Jesucristo y descansen para que el Señor pueda trabajar en la vida de ustedes libremente. Entregue el asunto del pecado para que Jesucristo solucione, que se encargue. Después de entregar la mano del Señor, ustedes olvídese, quédese tranquilo. Entonces Jesucristo se va a encargar. Que crean que Jesucristo ya limpió todo el pecado de ustedes. Entreguen la enfermedad, la deuda, la situación, la dificultad, sea lo que sea. Entreguen en la mano del Señor ustedes. Confíen en Él y descansen. Señor, con mucho gusto va a trabajar, administrar y solucionar. Después de orar al Señor, si ustedes están preocupados, si ustedes están agarrando, eso no es la fe. Así el Señor no puede hacer nada de nada en la vida de ustedes. Que dejen en la mano del Señor, que descansen en Jesucristo. Entonces todo saldrá bien. Jehová lo prospera, lo que maneja el Señor Jesucristo.